Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 16 en adelante, o vamos a leer del versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay una condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ustedes saben me falta un versículo, el 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Está hablando de las aflicciones del tiempo presente. No son comparables con la gloria venidera. Y si queremos participar de esa gloria venidera, la Escritura nos enseña que tenemos que ser parte de nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que esto representa. Si no, es imposible que seamos glorificados si no padecemos juntamente con Él. El cristiano y el no cristiano se encuentran sujetos a las consecuencias en este mundo debido al pecado reinante que hace mella tanto en uno como en otros. O sea que nadie de los existentes de esta tierra están exentos de las consecuencias de este mundo caído, de este mundo que va en picada. Por eso es que el Señor vino a salvar lo que se había perdido y a darnos partes hasta el día de hoy de lo que Él es, para que seamos juntamente con Él glorificados. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que los cristianos tenemos el acompañamiento de aquel que se pronunció como el vencedor. Ustedes sabrán de quién estoy hablando. De este mundo y sus consecuencias, Juan 16:33. Os he dicho estas cosas para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, dos situaciones en Jesús: paz y confianza. Es lo que nosotros tenemos que desarrollar, es lo que nosotros tenemos que hacer día a día. Cuando vienen las aflicciones, entramos como en una desesperación,
lo hablamos porque lo pasamos. Y queremos que esa situación pase lo más rápido posible. Y uno ora y uno recita la palabra de Dios y uno clama al Señor y a veces pareciera de que nada de lo que se hace resulta. Pareciera de que nada de lo que se hace resulta. Entonces, yo me recuerdo que cuando mi esposa estaba en situación muy complicada, yo clamaba al Señor por misericordia y piedad. Y parecía que la cosa empeoraba. Parecía que la cosa empeoraba. Pero bueno, hoy vengo a testificar de que no es tan así. Vengo a que Dios se lleve la gloria en todo lo que a nosotros nos ha sucedido y en lo que puede estar sucediendo en la vida de cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Dice que el Espíritu del Señor nos da el testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos, coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces, las aflicciones que el cristiano pasa es parte de los padecimientos que nuestro Señor Jesucristo ha pasado. Como comentaba recién la hermana acerca de las personas que son agredidas, que predican en el mundo, el Señor advirtió que estas cosas iban a suceder. Y lamento decirlo, hermanos, lamento decirlo, el mundo no va a cambiar. La Escritura dice que el mundo va a ir de mal en peor. Pero bueno, está dicho y nosotros tenemos que tener conciencia de que la palabra del Señor ya nos ha advertido de todas estas cosas. Entonces, no es venir al Señor, y como muchas veces hemos dicho, que el Señor nos ofrece una vida color de rosa. Eso no es verdad. El Señor nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque en el mundo vamos a tener aflicciones. El no cristiano, sin embargo, se encuentra a la deriva y expuesto permanentemente. Ante esto acuden a diversas fuentes que prometen solucionar los problemas, pero en definitiva, el único que puede solucionar los inconvenientes, los problemas, es Cristo. Y no hay nadie más. En cuanto a las aflicciones, en cuanto a, justo hablaban de este retiro de mujeres que hablaban de aflicciones y restituciones. Juan capítulo 12 es algo que me impactó. Versículo 27. Se me perdió Juan. De paso me cambiaste el nombre, Miguel. Me dijo Juan. Juan 12, 27. ¿Qué dice? Ahora está turbada mi alma. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Y esta palabra turbada viene de la palabra griega tarazo, que significa remover, agitar. Entonces, cuando uno está turbado, es como si estuviera en medio de un remolino, ¿vio?
que en cualquier momento da vuelta, y si uno está en medio del remolino, es absorbido por el remolino. Y Dios nos ayude a salir de un remolino. Entonces el mismo Jesús manifestó: mi alma ahora está turbada, mi alma. Este Jesús, que a posterior en el capítulo 16 es el que dijo: he dicho estas cosas para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este Jesús que manifiesta que su alma está turbada, implica de que nosotros también vamos a participar de la turbación, de consecuencias por estar aún en este mundo. Pero sigamos leyendo porque la cosa no se quedó ahí. No hay una contradicción entre lo que el Señor nos anima a tener paz y confianza en cuanto a lo que Él manifiesta en este versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Dice el Señor. Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Él tenía paz y tenía confianza en el Padre, porque el Padre lo había enviado para tal fin, a pesar de que su alma estaba turbada. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes, porque se aproxima el juicio a este mundo. Entonces, la turbación estaba en Jesús, la aflicción estaba en Jesús, pero no eludió la responsabilidad que Él tenía, por la cual el Padre lo había enviado a esta tierra. Y a veces nosotros, cuando estamos turbados, estamos en aflicción, entramos como en desesperación. Yo confieso sinceramente lo que a mí me ha sucedido. A ver, levante la mano el que no le ha sucedido estas cosas. No levante la mano. Pero hay momentos muy difíciles, hermanos, en la que no podemos sortearlo. ¿Por qué? Porque todo está dentro de lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros tenemos que saber el furor, la tensión de las aflicciones de este mundo, para que cuando lleguemos allá vamos a decir: no es comparable con esta gloria que estamos viviendo delante del Señor. Entonces, mire, esta última prueba que estamos ya saliendo con mi esposa, fue una de las pruebas más difíciles que he tenido en mis tantos años de servir al Señor. Y sinceramente a veces me encontraba como desorientado. Ahora, es porque uno en la prueba, en las aflicciones, en la turbulencia, en el remolino, en el agitamiento, uno se va debilitando. Uno va perdiendo fuerzas. Pero bueno, tenemos que acudir siempre a la palabra del Señor. El sustento para la iglesia es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Hermanos, no hay otra fuente. La única fuente de sustento para la iglesia
y poder sortear todas las aflicciones de este mundo y la encontramos en la palabra del Señor. Ahora está turbada mi alma, pero ¿qué diré? Padre, sálvame. Nosotros empezamos con un accidente el día 16 de febrero. Y parecía que las únicas consecuencias de ese accidente eran moretones, eran contusiones. Y de hecho yo ese domingo a la noche me fui de alta. Mi esposa detectan que había una quebradura y la dejan hasta el día siguiente. Y bueno, hay que enyesar, dice. Pero yo no voy a enyesar, dice, hasta que no tenga una tomografía para saber si hay desvíos, si se ha desviado el hueso. Y bueno, sáquele una tomografía, doctor. Sí, no, pero acá no hay tomógrafo. Bueno, al día siguiente, de alta en la casa, teníamos a mi esposa de alta. Mi hija consigue un turno en Villa Dolores para que le hagan la tomografía. Fuimos el día jueves a que le hagan la tomografía. Y como Vicky conocía al traumatólogo que había allí, le pidió que nos hiciera el favor de ver las imágenes, porque si no, el resultado de esas imágenes las teníamos de acá a 10, 15 días hábiles. Es un despropósito. Entonces, médico fue, vio la tomografía y bueno, salimos de ahí con mi esposa enyesada totalmente. Digo, bueno, gloria a Dios, ya se terminó acá la situación. Y después la cosa parecía que empezó a empeorar. El día lunes siguiente la tuve que llevar de urgencia porque no podía respirar. Resultado, tenía un derrame pleural porque aparentemente una costilla quebrada le había perforado la pleura. Y ahí comenzó la historia. Y parecía que nunca se acababa. Y cuando parecía, como dice la punta de la ola, ya llegamos, ahora vamos a empezar a descender. No, Señor, la ola se hacía más gigante. Y la aflicción se profundizaba. Y estábamos turbados. Pero bueno, la cosa no quedó allí. Vamos a Efesios capítulo 3. Bueno, vamos a leer el versículo 9, aunque viene un relato, pero dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Y esto nos lleva a Efesios capítulo 6, versículo 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor para que podás sobrellevar toda la armadura de Dios. Hermanos, no podemos cargar con la armadura de Dios al menos que estemos fortalecidos en el Señor. Imagine que toda esa armadura sea una carga y no una ayuda para enfrentar al enemigo. Por eso dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Porque la batalla fatiga, la batalla que enfrentamos cada día nos hace perder fuerzas. Pero vamos, sigamos leyendo. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Y acá viene algo que está entrelazado, ¿no? Entre lo que es las aflicciones, las tribulaciones, las angustias con
la gloria del Señor. Por eso acabamos de leer recién en Romanos, ¿no? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces, es algo como que está asociado. Sigue diciendo el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, y escuche bien, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué se imagina usted cuando el apóstol dice, para que nos dé conforme a las riquezas de la gloria de Dios? Oro, plata, bienestar, prosperidad. No. Lo aclara diciendo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. A Él sea gloria. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 18, dice que por cuanto el Señor Jesús padeció, enfrentó a todo tipo de tentación y es vencedor de todas estas cosas, dice que Él es poderoso para socorrer a todos aquellos que son tentados o que son probados. Entonces, hermanos, acá tenemos nosotros el poder dado por el Señor a la iglesia. Hermanos, estamos siendo atribulados, estamos siendo atormentados, estamos sufriendo tentaciones. Vayamos a aquel que es poderoso, aquel que venció todas estas cosas y es poderoso para socorrer a los que están en estas circunstancias. Entonces, en Cristo Jesús, hermanos, lo tenemos todo. No nos hace falta más nada, porque Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Por tanto, la tribulación, la aflicción, como dije, produce pérdida de fuerza. Pero Dios nos ha provisto de su Espíritu Santo para nutrirnos de fortalecimiento. Hermanos, somos fortalecidos solo en Él, solo en Cristo. Cuando en medio de tanto rigor de la batalla, ya no podía luchar más, porque seguramente estaban mis fuerzas de por medio. Entonces dije al Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Cuando mi hija más chica, Vicky, nació, ella nació prematura a causa de una enfermedad que venía desarrollando mi esposa. Y resulta de que esta niñita de 1,100 kg, 1,300 kg, tuvo 5 operaciones. Imagínense, en una bolsita de azúcar operándola. Y los médicos bajaban del quirófano y decían, no sé por qué
tu hija está viva. Y yo les decía, doctor, yo sé por qué mi hija está viva. Y predicaba el Evangelio, a pesar de las circunstancias difíciles. Pero llegó un punto que en una de las últimas operaciones que ella tuvo, yo estaba en casa, mi esposa estaba en la clínica, fue asistida por unos hermanos y no venía mi esposa y yo entré a preocuparme. Digo, ¿qué pasó? No, dices que a Vicky la van a tener que volver a operar. Y ahí, hermanos, confieso, con sinceridad, 5 minutos, tal vez menos, me enojé con el Señor. Le digo, ¿para qué? Me pedís fe como un grano de mostaza, chiquitito. Y yo pongo o trato de poner esa fe y nada sucede. Enojado, ¿no? Cuando caigo en sí, el Espíritu del Señor que mora en mí comenzó a fortalecerme y comencé a manifestar: Dios, mi hija entre tus manos. Si querés dejarla, yo la voy a cuidar con toda mi alma. Si querés llevarla, es tuya, Señor. Y a partir de ese momento, hermanos, Dios comenzó a levantar a Vicky. Impresionante. Y yo ahí dije, a veces estamos como caminando por una cornisa, como que ya nos caemos al precipicio y cuando parece que vamos a caer, ahí está la mano del Señor haciéndonos. Y no nos deja caer. Cristo nunca nos va a dejar caer si nuestra paz y nuestra confianza está en Él. Cristo siempre nos va a tomar de la mano. Aunque parezca que no nos escucha, aunque parezca que ya nada tiene sentido. Y esto es parte de la historia que yo tengo que contar. Mi hija Giselle, ustedes las conocen. Ella nació también prematura. Y sus pulmones no lograron desarrollarse. Y estaban planificando un trasplante de pulmón. Ya 3 años, mi hija. Y en oportunidad ella, que estaba internada, siempre iba aparte en carpa de oxígeno, aislada, y mi esposa se metía con ella. Y de ahí no salía hasta que mi hija tuviera el alta. Entonces en esa última internación que ella tuvo, el médico decía, vamos a ver la posibilidad de un trasplante. Así que la espero de acá a 15 días para analizar el asunto y ver cómo seguimos. Bueno, tuvimos esos 15 días tratando de ejercitar la fe. Con hermanos que nos acompañaban, con pastores que llegaban a casa y oraban por ella. Y mi esposa, yo estaba trabajando en aquel entonces, estaba en la policía de la provincia, y cuenta mi esposa que la llevaron a sacar una radiografía para ver cómo estaban los pulmones. Viene el radiólogo, le trae la radiografía, el médico la ve y hizo como que se han equivocado. Mandó nuevamente a sacar otra radiografía y venían con el mismo resultado. Y el médico ya se enojó con los radiólogos. ¿Cuántas radiografías le sacaron ese día? 8. Claro, porque el médico estaba turbado. No podía creer el resultado que estaba viendo en ese momento con el resultado que dejó hace 15 días atrás, donde el pulmón de mi hija era como una pasa de uva, estaba achicharrado. Entonces tuvo que poner en la historia clínica de mi hija o de nuestra hija, Giselle, sana por milagro. Hermanos, hasta el día de hoy, tanto Giselle como Vicky, ustedes la conocen, y los nietos preciosos que nos han dado.
Nuestro hijo Alejandro también la pasó. En tiempo de que él estaba creciendo, toda la atención estaba en lo que nos estaba pasando con nuestras hijas. Después viene un tiempo más complicado, para que ustedes vean que las aflicciones de este mundo no se van a comparar con la gloria venidera. Mi esposa es diagnosticada con esa enfermedad denominada o llamada esclerosis múltiple. No sé si alguien conoce. Un día domingo 27 de noviembre del año 2000, el médico me dice, llévela, porque ya está afectando el músculo cardíaco la enfermedad. Y cuando se para el músculo cardíaco, ¿qué sucede? Deja de funcionar el corazón. Tuvimos esas semanas terribles, hermanos, orando al Señor. Mi esposa ya se había entregado, ya no quería saber más nada. Ya estaba, sus fuerzas ya estaban cansadas, pero el Espíritu del Señor que mora dentro de ella fortaleció su espíritu, fortaleció su cuerpo. Y damos testimonio de que si el Espíritu de Dios mora en nosotros es porque somos hijos del Señor. Bueno, conclusión. Año 2000 dije, ¿no? 27 de noviembre de 2000. Me la entregan para que ya vaya a morir a mi casa, a mi esposa. 5 de diciembre del mismo año, o sea, a la semana siguiente, había una campaña evangelística acá en lo que era antes el Chateau Carrera. Mi esposa entró en andas porque mi esposa tiene un certificado de discapacidad que consta un 90% de discapacidad. Mi esposa no veía, mi esposa no podía hablar porque tenía todo su lado derecho hemipléjico, sus manos como ganchos, también sus piernas. Y fuimos a esa campaña ese día. Y de esa campaña, mi esposa, que había entrado en anda porque se resistía a la silla de ruedas, salió corriendo de ese lugar. Hermanos, digo verdad, en Cristo no miento, esto lo vivimos y por eso es que es parte de la historia que tenemos que compartirles a ustedes y a quien se nos presente, hermanos. Ha sido terrible, pero también hemos visto la mano del Señor. Hemos visto cómo Él se ha manifestado. Hemos visto su bondad, como dijera el salmista. Hubiera yo desmayado si no creyese en la bondad de Dios. Bueno, hermanos, esto es parte de nuestra historia, pero en la Escritura vamos a encontrar muchas historias parecidas. Miremos a Job. ¿Usted lo conoce a Job? Bueno, Job es un libro que yo le rehuía. No quería leer el libro de Job. No quería leer el libro de Job. Pero bueno, lo tuve que leer, hermanos. ¿Quiere que vamos al libro de Job? Hay una historia impresionante. Para mayor dato está entre el Génesis y el Apocalipsis. Sí. Terrible. Job capítulo 1, versículos 20 y 22. Había sucedido una tragedia, bueno, no hace falta que lo leamos, usted ya sabe lo que pasó con Job. Había habido una tragedia en su familia. Versículo 20 dice, entonces Job, después de escuchar toda la tragedia, después que habían muerto sus hijos, que había sido consumido todos sus bienes, Job dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo Job?
glorificó a Dios. La adoración es parte de cómo debemos glorificar a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea la aflicción, cualquiera sea nuestra turbación, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Hermano, me da vergüenza haber leído a este varón y cómo él reaccionó, la templanza que tuvo para reaccionar de la manera en la que estamos leyendo, como él reaccionó. No le adjudicó a Dios ningún tipo de despropósito, como nosotros, o como yo. Pensé que era un despropósito. Pero gracias a la bondad de Dios. Dice el 2:3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruine sin causa? Y esta palabra, hermanos, Dios arruinó a Job sin ninguna causa. Por solo el hecho de demostrar que Job era un hombre fiel. Pero, ¿cómo entender esto? Porque todo lo que Dios hace es perfecto. Porque todo lo que Dios propone para nuestras vidas conlleva un propósito. Nada sucede al azar, hermanos. Nada sucede al azar. Entonces, cuáles sean las circunstancias, cuáles sean las atribulaciones, cuáles sean las aflicciones, todo conlleva un propósito. Y todo sirve para que Dios sea glorificado. Entonces, cuando estaban en todo este torbellino, vino la mujer de Job. Qué buena mujer, ¿eh? Espero que nadie se identifique con ella. Y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, hay que sacarse el sombrero, ¿eh? Hay que sacarse el sombrero. Y venían a veces hermanos a nosotros y nos calificaban como los guerreros de Dios. Ay, hermanos. Acá viene una parte importante cuando se pasa por aflicciones. Y en esto quiero destacar algo importante. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Sofar, Manam. Bueno, podrían haber, claro, Jorge, Raúl, no, bueno. Oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él
y para consolarle. Esto, hermanos, es importantísimo. Y aquí está el accionar de la iglesia, de los que componemos la misma como miembros del cuerpo de Cristo. Y yo quiero agradecer a todos aquellos hermanos que estuvieron presentes de una forma o de otra, tratando de consolar, tratando de sostenernos. Principalmente la oración del pueblo de Dios. Y estoy agradecido realmente. Y es lo que quiero destacar en esta hora. Gracias, hermanos. Gracias por acompañarnos de una forma o de otra. Gracias por acompañarnos. Isabel, gracias. Marina, gracias. A todos gracias. Porque la oración valió la pena. La oración del pueblo de Dios valió la pena. Y muchos otros tantos también que nos conocen tuvieron al lado nuestro para consolarnos. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Sufrieron con Job lo que Job estaba sufriendo. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Mientras los amigos de Job permanecieron en silencio, apoyaron todo. Después el Señor les tiene que reprender a estos amigos porque hablaban cosas que no entendían. Aunque estimo que fue con buena intención, ¿no? Porque si esto hicieron, vinieron para consolarle, lloraron juntamente con él, se sentaron 7 días, 7 noches sin hablar palabra porque entendían el dolor que había en la vida de Job por tan semejantes pérdidas. No solamente de lo material, sus afectos, su familia. Anoche nos enteramos de una muy triste noticia de unos hermanos cuya primera hija vimos nacer, la conocemos desde que está del vientre de su mamá, pero nació con un problemita de órganos invertidos. Y hace una semana la mamá la llevó a un cumpleaños, ya tiene 13, 14 años, o 15 tal vez, no recuerdo. 13. Se descompensó. La llevaron urgente al hospital, tuvo unos días internadas y terminó partiendo con el Señor. Jazmín, ese era su nombre. Lamentaba no haber podido estar o de haberme enterado tarde de este hecho. Hermanos, por eso la compañía a los que están afligidos, la compañía a los que están turbados, a los que están en tribulaciones, es muy importante. Es importante que acompañemos a nuestros hermanos que están en el mundo padeciendo persecución por causa del Evangelio de Cristo. Participemos con nuestras oraciones, como nos pidió la hermana. Yo tengo conexión con unos pastores en Cuba. Hermanos, no se imaginan lo que está sucediendo en Cuba. Y Argentina está corriendo un grave riesgo y no se dan cuenta del riesgo que Argentina está corriendo con esta gente marxista de izquierda, que los resultados están en lo que es Cuba, en lo que es Nicaragua, en lo que es Venezuela, en lo que es Formosa en nuestro país. Hermanos, acompañemos a nuestros hermanos en oración.
Job capítulo 42. Respondiendo Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamientos que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Hermanos, a veces las circunstancias nos llevan a conocer más profundamente al Señor. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y habla y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job era catalogado por Dios como un siervo fiel. Y él se autodenomina como que se arrepiente, como que se aborrece por no haber entendido antes al Señor. Ahora que veo, lo entiendo. Hermanos, entendimos muchas cosas. Entendimos muchas cosas. Y la aflicción nos lleva a entender muchas cosas más de las que hoy no comprendemos. Por eso benditos sean las aflicciones. Versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Consecuencia de glorificar a Dios, de obedecer a Dios, Dios restituye todo lo que era de Job. En Juan capítulo 9, Jesús se enfrenta a un ciego de nacimiento y los discípulos le dijeron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Jesús dijo: no, ninguno de ellos pecó. Él nació ciego para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Miren, hermanos, y este era un hombre ya, un joven, que después tuvo problemas con los fariseos, pero entiendo que tiene que haber tenido unos 22, 23 años, porque cuando indagaron a sus padre dice: pregúntenle a él, ya es grande para que él responda. O sea, que supongamos que haya tenido 21, 22, 23 años. 21, 22 o 23 años que él estaba sufriendo esta aflicción de la ceguera. Pero en un momento dado, el Señor, en su momento preciso, en el momento justo, le restituyó la visión. Entonces, de esto tenemos que concluir: Dios, el Señor, nunca llega tarde. Siempre llega a su tiempo, cumpliéndose los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Otra historia que le animo que lean es la de Juan 11, cuando Lázaro es resucitado. Dice que las hermanas mandaron a decir al Señor: Señor, al que amas, a Lázaro, está enfermo. ¿Qué hizo el Señor? Pobre Lázaro. Nos vamos a quedar 2 días más acá. ¿Qué haría usted si le dice que al que ama está enfermo? Sale rajando. De alguna manera deja todo y va a tratar de asistirle. Cuando se enfrenta a Marta, dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ya hacían 4 días que estaban en el sepulcro. Cuando María se entera, sale corriendo y se postra a los pies de Cristo y dice: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera
mi hermano muerto. ¿Crees en Dios, Marta? Yo soy la resurrección y la vida. Lázaro resucitará. Sí, Señor, yo sé que en el tiempo postrero vamos a resucitar. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A ver, saquen la piedra del sepulcro. Pero Señor, ya tiene 4 días, ya echa olor, ya hiede, ya está putrefacto. Quiten la piedra. Y él oró al Padre. Pero él sabía, sino que lo hizo para que vean que el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Entonces dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió envuelto en sus vendas, lo desataron y lo dejaron ir. El Señor nunca llega tarde. Ya estaba, perdón la expresión, pero Lázaro ya estaba putrefacto, o estaba podrido, mejor. Sin embargo, el poder de Dios manifiesto, la gloria del Señor manifiesta, hizo que Lázaro recobrara la vida. Y hay otro ejemplo. Cuando Pedro camina sobre el mar, dice, vayan a la otra orilla, yo ya los alcanzo. Ellos salieron. Y el Señor despedía a la gente y en un momento dado se fue al monte a orar. Cuando sale de la oración, ya estaba solo, no había nadie, la gente ya se había ido, los discípulos ya estaban en el medio del mar y vino una tormenta, un viento que azotaba la barca donde ellos estaban. De repente, el Señor venía caminando por las aguas y creían que era un fantasma y dice, no tengan temor, soy yo. Y Pedro dice, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Sí, Pedro, ven, esa es tu fe, ven, Pedro. Y Pedro empezó a caminar y mientras caminaba miraba al Señor. De repente dice que tuvo miedo porque las olas estaban grandes, el viento estaba recio y comenzó a hundirse. Y dijo, Señor, sálvame. El Señor extiende su mano y lo salva. Le dice, hombre de poca fe. ¿Saben cómo hoy predicadores de la sanidad manipulan a la gente? Diciendo, tu hijo, tu hija, tu esposa van a ser sanos. Pone tanto para que... Sí, pero mi esposa, mi hijo no sanaron. Es porque no tenés fe. ¿Usted cree que Dios no va a extender su mano de igual modo, aunque la fe flaquee como la de Pedro? Pedro flaqueó en su fe. Sin embargo, el Señor de igual modo extendió su mano y lo sacó de esa situación de temor y de miedo. Termino con esto, hermanos. Todo es para gloria del Señor. Corintios dice, todo lo que hagas, hacedlo para la gloria de Dios. La gloria tiene que ver con honra. Es honrar y ser honrado. En primera de Samuel, mi nieto, dice que Dios honra al que le honra. Y al que no le honra, no lo tiene en cuenta. Samuel le recrimina a Saúl el obedecer la palabra de Dios, el honrar a Dios, el glorificar a Dios, es mucho mejor que los sacrificios. Hermano, esto nos debe sacar de todo legalismo, de toda religiosidad, porque dice que el obedecer es mucho mejor que las obras.
Entonces, viendo la vida de Job, la del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, el cómo Pedro, a pesar de su miedo y de que se estaba hundiendo, el Señor le rescató, le extendió su mano. ¿Por qué? Porque el Señor no abandona. Porque el Señor nunca llega tarde. Entonces podemos concluir, ni la discapacidad de este ciego, ni la muerte de Lázaro, ni la tragedia ni la enfermedad de Job, ni el miedo ni la tormenta de Pedro, por nada de esto seremos abandonados por Dios. Parece el versículo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿No? Pero bueno, yo inventé un nuevo versículo. Por nada que nos suceda, por ninguna situación o circunstancias difíciles, seremos abandonados por Dios. Porque Él llega siempre, siempre a su tiempo. Y su mano siempre está extendida, permanentemente, para asirnos, para rescatarnos, para darnos vida. Hermanos, le agradezco que este tiempo sea un tiempo de testificar de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace y de lo que Dios hará por su pueblo. Porque el Espíritu que mora en cada uno de nosotros da testimonio que somos hijos de Dios. Amén.